CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 8 de junio de 2011. Saludos a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 y también a quienes nos escuchan en horas de la tarde a través del grupo Dutriz Radio GD Radio. Pueden enviar sus comentarios porque transmitimos en tiempo real. Este día continuamos con el análisis de las consecuencias derivadas del decreto 743 aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado por el presidente Funes, que modifica la votación de la Sala de lo Constitucional. Los 4 magistrados de la Sala declararon la inaplicabilidad y la crisis parece que tiende a profundizarse. Este día queremos conversar con el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él es un reconocido jurista de nuestro país para conocer cuáles son las posibles salidas a esta situación de crisis que está viviendo nuestro país. Doctor, bienvenido, un gusto. Cuánto gusto, William, un placer. Perfecto, doctor. Ocurrió lo que muchos esperaban desde el pasado viernes cuando trascendió que el presidente Funes de manera rápida había sancionado ese decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. El hecho de que los magistrados advirtieron la posibilidad de inaplicar el decreto y ocurrió justamente el día lunes. Tal vez me gustaría conocer un poco la apreciación general suya para que después vayamos entrando en los detalles de esto. ¿Cómo lo observa? Bueno, este es un conflicto que se viene gestando desde hace varios meses, no solo con el Congreso, sino que también dentro de la misma Corte. Cuando llegan los nuevos magistrados, de los cuales 4 llegan a la Sala de lo Constitucional, empieza todo un fenómeno de cambios, como una reacción a las administraciones anteriores y con una visión bastante distinta de lo que habían sido las salas previas. Resulta que esto va generando poco a poco un nivel de conflicto, probablemente en algunos casos justificado, en otros probablemente no. Pero el punto de los conflictos es que una vez que existen son reales, ya no es cuestión de si surgieron por buen motivo o por mal motivo, es que el conflicto está. La situación va agravándose dentro de la Corte Suprema con la discusión de un juicio que a mi juicio no tenía la importancia ni la trascendencia para generar el nivel y la violencia del conflicto que generó, que era la decisión si se amparaba una solicitud de un exfuncionario de la Corte para que se le indemnizara o no se le indemnizara. Sin embargo, eso sirvió como excusa para exponenciar un conflicto que, como digo, terminó en una solicitud de 9 magistrados a la Fiscalía para que se investigara delitos realizados supuestamente por los otros 4 magistrados de la Sala. En el medio han pasado otras cosas también importantes, y es que la Sala se desconfigura. Uno de los magistrados alega que no se le toma en cuenta en muchos casos, razona votos contrarios en muchas otras, pero lo más grave es que al parecer, según se menciona, se configura la Sala con solo 4 de sus miembros. Eso tiene problemas importantes porque hay toda una teoría que sostiene que en el caso de los tribunales, el tribunal debe conformarse siempre por los votos que la ley dice que se establece el tribunal, y aunque las mayorías con las que se vota o las mayorías de quórum pueden ser otras. Entonces, eso va llegando, y en el camino empiezan una serie de resoluciones que son recibidas por la parte política como unas decisiones totalmente en contra del sistema de partidos políticos, en un caso que fue la primera que se dio, sí, claro, y las subsiguientes que tienen que ver con el sistema electoral, que los partidos lo sienten como un ataque a lo que ellos habían diseñado, y por el otro lado las decisiones finales que tienen que ver con la disolución o aparente disolución de los partidos pequeños. Y para ponerle la cereza al asunto, resulta la orden de captura del juez español contra 20 militares salvadoreños, mezclado esto con una declaración de la Sala que dice que va a dar, en otra materia, que va a emitir sentencias sobre los residuos electorales, lo cual
si en caso los declarara inconstitucional, es la sentencia de muerte por cualquier vía de los partidos pequeños. Es decir, pero yo le decía antes de comenzar la entrevista, ¿será que en medio de todo esto hay una lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Es decir, hubo un momento determinado que las resoluciones de la sala terminó afectando diferentes sectores. Usted me decía, los partidos políticos, algunos partidos se sintieron amenazados, o el sistema de partidos. Claro. Es decir, también tenemos ahí una resolución en contra de la partida secreta. O sea, tenemos cosas contra el Ejecutivo. Tenemos resoluciones contra los partidos, ciertas resoluciones que no son de mucha trascendencia contra la Fiscalía, o sea, trascendencia pública, pero que son importantes. Exacto. Contra la Fiscalía. Entonces resulta que empieza como a conformarse una sensación de varios sectores que se sienten atacados. Agregue a esos sectores de la vida social que empiezan a ver en peligro varias cosas. Se menciona que dentro de los casos que van a resolver el de la dolarización, que una cosa es que el gobierno decida cambiar las reglas y otra cosa es que por una orden de una sentencia de cambie. El desastre sería de verdad salvaje. Sin embargo, mucha gente entonces se preocupa. Por otro lado, se menciona también la posibilidad de una inconstitucionalidad del TLC o de ciertas partes del tratado. Entonces, y la ley de amnistía también, o sea. La ley de amnistía. Entonces eso se empieza a generar en algunos casos fantasmas, en otros casos percepciones, en otros casos certidumbre. El problema es que eso suma todo una serie de temores que juntos hacen, creo yo, esa reacción del Congreso de decir voy a cambiarle la mayoría, y lo más sorprendente de esto fue la reacción de Casa Presidencial, firmándolo en el mismo día y publicándolo en ese mismo día. Es decir, eso significa con mucha claridad que fue un acuerdo conjunto de la parte política, lo que es el Congreso, y la parte política, lo que es Casa Presidencial. Bueno, perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya tenemos el contexto de lo que está pasando. Creo que ahora podemos ir ya hablando en detalle de los pasos concretos que se han dado. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Doctor, entonces, bueno, ya tenemos el contexto que nos ha dado usted acerca de, creo que es importante para comprender un poco en la parte en la que estamos ahora. Pues bueno, finalmente entonces hay un decreto de la Asamblea Legislativa, una sanción exprés del presidente, digo exprés porque fue demasiado rápido, en menos de 8 horas quizás, luego de publicación en el Diario Oficial. Ahora estamos en el punto donde las cosas parece que se han trabado mucho más. Es decir, ya los magistrados dicen no vamos a aplicar ese decreto y están admitiendo incluso algunos recursos que fueron presentados el día lunes. Entonces, el punto es, ¿cómo ve esas acciones y hacia dónde vamos? Para que hablemos también después de soluciones, ¿qué es lo que se le puede encontrar de salida? Bueno, primero creo que de alguna manera se ha generado un efecto positivo, en el sentido de que, si bien es cierto, la sala ha declarado inaplicable el decreto, no ha emitido sentencias nuevas basados en la inaplicabilidad, es decir, tomando como base solo 4 votos. Lo que ha hecho es admitir recursos, lo cual, si bien es cierto,
puede verse como una desobediencia al decreto, pero realmente la admisión del recurso no requiere de que haya unanimidad, o sea, es decir, según la reforma sí. incluso la admisión del recurso. La reforma dice que tanto las sentencias definitivas como las interlocutorias, es decir, las resoluciones intermedias, necesitan de 5 votos. O sea que la admisión es una resolución, es la primera resolución la que dé el inicio al proceso. O sea, si nos apegamos al decreto hay un desacato ahí. Podría haber. Sí, solo que ellos razonan antes de admitir, razonan que consideran inaplicable y es una facultad que la Constitución les da. O sea que tanto como desacato creo que no podemos hablar. De acuerdo. Pero el punto creo que hay que ver la señal en forma positiva, es decir, la sala en lugar de dejarse ir a resolver una de las inconstitucionalidades que se suponía que estamos esperando que resolviera, que era el de los residuos que le comentaba yo, decide irse por la vía de admitir recursos, lo cual creo que lo que manda es la señal de decir, hablemos, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo. Así lo quiero ver yo. Por el otro lado, me parece que también en el Congreso ya hay las voces, ya se oye el presidente del Congreso y se hay algunos otros, todavía siguen otros con mentes calientes, pero que están diciendo ya hablemos, es decir, pongamos esto en orden. Y yo creo que es importante porque cuando uno ve la forma técnica de cómo se hace todo, la verdad fue un chapandongo, fue una cosa, ese decreto está muy mal redactado, está claro de que fue hecho en urgencia, ante la certidumbre o ante la sospecha de que venían cosas delicadas, porque yo, aunque comprendo las facultades del presidente para firmar con la velocidad que firmó y para publicar con la velocidad que publicó, eso ya se ha hecho antes, pero normalmente eso se hace ante la inminencia de algo que requiere un control legislativo importantísimo y rápido. La pregunta acá, lo que no queda contestado por el lado ni del Congreso ni del presidente es ¿qué hizo que fuera necesario tal velocidad? O sea, ¿qué activó esa decisión de ambos tal poderes? velocidad? Porque, es decir, lo que es el Congreso pudo perfectamente dar el decreto de cambio de mayoría. Esa es una facultad que ellos tienen. Sí, porque la Asamblea Legislativa además no es primera vez que utiliza la dispensa de trámite. O sea, sí, no, y lo pudo dar y mandar el decreto. Normalmente la Junta Directiva de la Asamblea certifica los puntos, digamos, si la plenaria es jueves, los va certificando lunes o martes. Exacto. Hacen una revisión de qué se dijo, cómo se dijo y todo. A pesar de que no haya una discusión y si ha habido dispensa de trámite, siempre lleva un procedimiento. Se supone que hay una discusión y si no discuten es porque no quieren discutir. Entonces, esa parte fue, como le digo, creo que para mí, aunque la sala lo menciona como uno de los defectos de forma del decreto, pero creo que eso lo podemos soslayar. El asunto es que sí se hace con velocidad, muy mal redactado, es decir, el decreto tiene defectos técnicos importantes, pero además esa suscripción, que son, creo yo, las señales que uno debe tratar de decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué llevó al presidente a claramente negociar desde antes? Porque estas cosas no se negocian con el presidente después que se dan. Claro. Eso tiene que ser negociado previo. O sea, el presidente tuvo que estar enterado de que venía esa aprobación y que le iba a llegar a sus manos y que inmediatamente... Porque además reservaron espacio en el diario oficial, o sea, ya estaba todo planificado. Sí, aunque eso de la reserva en el diario, yo que fui secretario jurídico le puedo contar que como hay retraso, o sea, el diario va saliendo con varios días de retraso. Entonces no es así como una cuestión que hay que hacerlo 2 días antes. Puede hacerse unos minutos antes, pero bueno, sí está claro de que había... Pero la decisión política sí tuvo que tomarse antes, de lo contrario no. La Asamblea no hace un acuerdo con esa velocidad, ni lo saca con esa velocidad. Y está claro además, y hay que decirlo, que todos los partidos estaban de acuerdo en eso. Ahora, incluyendo el FMLN. Incluyendo en el FMLN, porque esa firma tan rápido de la certificación no es una firma que sale simplemente porque le da la gana. Yo fui testigo cuando era secretario jurídico que cuando uno de los partidos quería boicotear la publicación de uno de los decretos, se perdían los miembros de la Junta Directiva, no se lograban juntar las firmas
y pasaban 3, 4 días y en esos 3, 4 días estaban sucediendo otras cosas. Entonces, eso de que hayan estado los que hayan estado, que no hayan firmado los que no firmaron, esas son señales de que hubo un acuerdo. Lo que sucedió fue que creo que la fracción del Frente, con inteligencia política, diría yo, dijo yo no voto porque esto es un costo político importante y dejó que los otros partidos hicieran su operación, pero no la obstruyó, ¿verdad? Entonces, y es claro que el presidente ha tenido que pagar un costo político inmenso. Creo que el daño a su imagen ha sido muy alta, que creo que quizás es, al menos en la parte de la imagen pública, es el gran perdedor de esto. Aunque probablemente con lo que hizo logró detener algo que le hubiera quizás afectado más. No sé. Sí, pero eso como son cuestiones hipotéticas, Son es difícil que la gente lo entienda. No. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, en medio de estos posicionamientos es interesante, doctor Bertrán Galindo, escuchar un poco lo que se está expresando poco a poco dentro de algunos partidos, concretamente el FMLN. Hoy por la mañana el secretario general del FMLN, Medardo González, ha hablado a una radio en nuestro país y ha prácticamente cuestionado el estado de rebeldía de los 4 magistrados que se niegan a aplicar el decreto 743. Él dice, literalmente lo estoy leyendo, dice que no es correcto que simple y sencillamente asumamos una postura que se entre a un estado de rebeldía. Como FMLN aseguró que no compartimos la actitud de 4 magistrados de declararse en rebeldía, es peligrosa para la gobernabilidad. O sea, por vez primera parece que estamos escuchando declaraciones bastante claras del FMLN en torno a lo que está ocurriendo. Es decir, si bien no emitieron sus votos, aunque firmaron el decreto en la Asamblea Legislativa, pero ahora el secretario general hace un cuestionamiento a la inaplicabilidad que están haciendo los miembros de la sala. Sí, es que yo creo que la sala actuó a mi juicio demasiado rápido declarando la inaplicabilidad. En lo personal hubiera esperado que se hicieran algún tipo de conversaciones previas. Más me parece que fue como un gesto de fijar posición. Pero desafortunadamente es un poco retar al Congreso y en este tipo de cosas mi experiencia como ciudadano ha sido que cuando se reta a los diputados la respuesta puede ser bastante fuerte. Entonces hay que recordar que son un gremio, pueden ser de distintos partidos, pero cuando han habido funcionarios que dan declaraciones así indiscriminadas contra los diputados, la reacción de cuerpo suele ser bastante fuerte. Bueno, de hecho ya vimos al Partido Demócrata Cristiano pidiendo prácticamente la destitución de estos funcionarios, ¿no? Más bien la solicitud de seguirles un proceso de antejuicio. Sí, es decir, como una medida extrema, pero ya está planteada ahí en la Asamblea Legislativa. Ya lo vimos inclusive hace meses, no sé si recuerda, un funcionario importante del gabinete económico del presidente Funes dio unas declaraciones contra unos diputados bastante fuertes y la reacción fue completa del Congreso, es decir, como que dice, bueno, ¿y quién es él metiéndose con nosotros? Entonces, si no me recuerdo, fue el presidente del Banco Central de Reserva. Creo que fue el presidente del Banco Central. Esas cosas no se hacen, ¿verdad? Yo creo que hay otra manera de ir arreglando esto. Sin embargo, como le digo, yo quiero ver
en el gesto de la sala más bien una señal, más que una posición final. Espero que sea eso, porque lo que hay que hacer, a mi juicio, es retomar la comunicación y bueno, ver cómo se salvan caras o se lavan caras en todo esto, pero al final lo que tenemos que llegar es a un acuerdo. Y creo que el acuerdo va en el sentido de conformar la sala como debe ser conformada, es decir, con sus 5 miembros, evaluar la forma de la votación unánime o no votación unánime, o tipificar en qué casos podrían pedirse la votación unánime y en cuáles no. Es decir, todo ese tipo se puede trabajar de tal manera que haya certeza por el lado de la vida política, por ejemplo, que de aquí a las elecciones de marzo ya no van a venir con resoluciones sobre el sistema político, por ejemplo. Bueno, pero este es un acuerdo más, o más bien es una salida estrictamente política, doctor, no necesariamente jurídica. Es decir, porque lo que se está planteando aquí es que ha habido un golpe de Estado técnico, se está diciendo. No, es que si nos vamos por la vía jurídica, cada quien está haciendo lo que jurídicamente cree que tiene que hacer. Lo que el Congreso hizo fue dar un decreto, la Constitución dice que ellos regulan la conformación y la forma de funcionamiento de la Corte, o sea que eso está dentro de sus facultades. Que en la redacción concreta, en la forma como lo hace, se extralimitaron o no, esa es una decisión que le toca tomar a la Sala de lo Constitucional, y la Sala ya la tomó. Ahora, perdón, no estamos planteando una salida política a un problema estrictamente jurídico. No, es que lo que pasa es que el problema es político. A ver, explícanos más eso. Vamos a ver. El problema se está planteando en una visión de cómo hacer las cosas políticamente en el país. Esa visión, como tantas otras dentro de El Salvador, está en una dicotomía bastante fuerte, está sumamente polarizada. Entonces, el sistema de partidos políticos, por ejemplo, para algunos es un sistema importante que hay que salvaguardar. Son obviamente defendidos por los partidos políticos, pero no solo por ellos, sino que también por otras personas que en su momento fueron los que estuvieron inclusive dentro de la constituyente redactando el artículo aquel famoso del 85, y otros que creen que los partidos son importantes que sean fuertes, no que sean débiles. Hay otro sector, sin embargo, que está cansado de la leguleyada, de las triquiñuelas que hacen varios partidos y que se ve reiteradamente, entonces creen que la lógica es acabar con esos partidos. Esa división es política, no es jurídica. Ahora, cuando eso se traslada a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, ellos resuelven con base jurídica, pero con enfoque político. Entonces, cuando el conflicto sobreviene, es político, obviamente todos usando instrumentos jurídicos. Esto quiere decir que la solución tendrá que usar un instrumento jurídico, por supuesto, pero fundamentalmente es un acuerdo político, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos ha escrito Roberto Alegría al Facebook. Dice, sabemos que todo esto es un tema nuevo para todos, pero debemos saber que es lo mejor que el presidente Funes pudo hacer y es mejor 5 que 4. El trabajo moderado que el presidente es bueno y además es lo único que hizo el presidente, dice, es arreglar lo desordenado. Pero bueno, es un comentario. Doctor, entonces, a ver, siendo que hay que hacer un planteamiento también político alrededor de esto,
¿cuáles son las rutas que se pueden plantear? Porque las cosas hoy por hoy están tensionadas. Y no sabemos si al final de cuentas los magistrados ya se echaron llave, como decimos en buen salvadoreño, se han blindado y la Asamblea Legislativa también. Entonces, ¿cómo desactiva, cómo hace para quitarle llave a esas posiciones? Bueno, quizás antes veamos cuáles son los mecanismos jurídicos disponibles. La Corte actuó en base a una facultad constitucional y la Asamblea actuó a base de una facultad constitucional. Entonces, si la cosa fuera simplemente de que no hay tanta pasión, ahí se quedaría. Es decir, la sala dice que es inaplicable y simplemente se le debería respetar la inaplicabilidad y se queda ahí. Pero como resulta que esto es en el marco de un conflicto entre ellos dos, entre el Congreso con la sala, entonces la declaración de inaplicabilidad es entendida en el mismo sentido que la sala entendió el decreto de la mayoría unánime o de la unanimidad. Entonces, ellos lo visualizan como un ataque directo contra el Congreso. Entonces, lo que hay que esperar jurídicamente también es un ataque del Congreso usando los mecanismos jurídicos que tiene. ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que tiene? Un antejuicio. ¿Por qué va a ser el antejuicio? Por cualquier cosa. Hay la declaratoria de un ciudadano de que la sala fue juez y parte en la declaración de no admitibilidad de un amparo por el nombramiento de ellos mismos. En fin, hay una serie de cosas ahí que se pueden usar como simple mecanismo para decir, por esto le vamos a hacer el antejuicio. ¿En qué termina el antejuicio? En la destitución de los magistrados. ¿Y qué va a venir después de la destitución de los magistrados? O se posicionan ellos en su cargo y ahí sí se declaran en rebeldía, en cuyo caso va a tener que haber una solución de fuerza, o aceptan la destitución y se van a sus casas. ¿Y quién salió perdiendo? El país. Entonces, por eso yo hablo mucho de la solución política, porque en estos momentos las soluciones jurídicas, técnicas, no nos van a llevar a ninguna buena solución. Entonces creo que lo que es importante es entender qué base de razón tiene el Congreso cuando se preocupa de la forma en que está funcionando la sala con 4 magistrados contra 1 y a veces sin ninguno más. Es decir, porque este punto de sin ninguno más es importante. Si la sala no se conforma como la ley dice, estamos en un peligro. Es decir, el hecho que sea mayoría de 4 contra 1 ya es un tema, pero el que ni siquiera lo convoque o que no le den la... Yo escuché unas declaraciones del magistrado Castaneda diciendo que en una de las resoluciones, no me recuerdo cuál, ni había visto la supuestamente le negaron, resolución, una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas no pueden estar pasando. Entonces, a cada quien tiene que poner su revisión de cuáles son sus propios pecados, ver cómo los suaviza, cómo los corrige, y esto tiene que ver con la sala y tiene que ver con el Congreso y tiene que ver con los partidos políticos. Para mí es importante dentro de todo esto acordar la reforma política, porque es que ya estamos a 5 meses de que se haga el anuncio de la convocatoria de las elecciones y resulta que ni siquiera sabemos cómo va a ser la votación, no sabemos si se van a mantener los distritos, no sabemos si van a ser los mismos diputados por departamento, en fin, es una cosa delicada. Y me parece que estamos jugando con cosas que no deberíamos estar jugando. Ahora, un cierto sentido de urgencia es importante. Perfecto. Ahora, ¿usted tampoco comparte de aquellos que están pidiendo ahora entonces poder iniciar el antejuicio o de quienes están pidiendo que el presidente Funes, más bien los partidos Arena y FMLN se junten en la Asamblea y deroguen ese decreto? Es decir, si eso responde a una solución política de acuerdo, está bien. Si esa es la salida, perfecto. O sea, yo no estoy casado con la salida, estoy casado con el resultado. Lo que quiero es que el resultado nos genere la tranquilidad, la funcionabilidad institucional necesaria para lo que viene un proceso electoral trascendental y que después viene con una elección presidencial igualmente trascendental. Entonces creo que no deberíamos estar nosotros en este momento dándole leña al fuego, sino que más bien llamando a la cordura y obligando a estos funcionarios a que hagan sus acuerdos que tengan que hacer dentro de la ley, por supuesto, nunca contra la ley. Ahora, esto implicaría que entonces el Ejecutivo, el Legislativo, los 3 poderes del Estado se sienten, no sé, una encerrona, o qué es lo que tendrían que hacer. Bueno, primeramente conversar. Ya la mecánica, ¿cómo se hace? Pues puede ser directamente con los presidentes o vía sus secretarios.
Pero hay que recordar que la Constitución les obliga, o sea, les dice que son independientes, pero les obliga a que cooperen entre ellos. Ellos no es que no puedan hablar o que constitucionalmente están inhibidos de conversar entre sí. Eso no es así. Lo que no pueden es uno de los órganos imponerle decisiones al otro, pero que puedan conversar, que puedan coordinar es totalmente constitucional. Bien, hacemos otra pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor, más allá de, bueno, ya hemos comenzado un poco sobre, cuando iniciamos la entrevista, sobre el contexto que usted nos daba y de algunas, especulaciones que se manejaban de posibilidades de que se derogara la ley de amnistía, del tema de la orden de captura de un juez español para 20 militares salvadoreños implicados en el caso de jesuitas. Quiero que vayamos en dos casos concretos, más allá de que esto se pudiera ventilar o no a nivel de la sala de lo constitucional, en el caso de la ley de amnistía. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de amnistía? ¿Qué debe pasar con esto? Porque ahí sí quienes están empujando por la posibilidad de que esto se pueda derogar. Vamos a ver, derogar una ley penal tiene efectos hacia el futuro si es una ley, si lo que deroga es más penado que la nueva situación. Es decir, hay una regla en el derecho penal que cuando hay cambio de las leyes en el tiempo, favorece la más favorable al reo, es decir, esa es la que funciona. En este caso, ¿qué es lo que pasa? La ley de amnistía se emitió en el 93, produjo sus plenos efectos en ese año y aunque ahora se derogara la ley, no podrían volver a ser juzgados en los tribunales salvadoreños las personas que se beneficiaron por esa amnistía. O sea, que la derogatoria en sí misma no constituye ningún avance ni ningún paso en este tema. La derogatoria en la misma ley y la derogatoria en ningún caso puede defender casos que la ley misma declara que no lo son. Y hay un listado de los casos que ella misma dice que no cubre, que no lo recuerdo ahora. Pero esos casos ni con la ley ni derogando la ley pueden estar exentos. Entonces, este caso que nos ocupa me parece que sí se vio beneficiado, el caso de los jesuitas. Entonces, el caso de si lo consideramos beneficiado, entonces ese caso ya no se puede volver a tocar dentro de la legislación salvadoreña, aunque se derogue la ley. Distinto sería la inconstitucionalidad de la ley. Y por eso es probable todos los temores. Porque la inconstitucionalidad de la ley, yo lo que sostengo es que la ley tiene un mecanismo y es que produce un efecto de retroactividad a la emisión de la ley. Porque deja sin efecto lo actuado. Sí. Entonces eso, aunque la regla general es que lo que sucedió mientras estuvo en vigencia la norma inconstitucional se considera bien hecho, porque hay lo que se le llama la presunción de legalidad de la norma. Eso no quiere decir que en casos especiales no se pueda deshacer lo que se haya hecho debido a la inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, ese es el peligro de la inconstitucionalidad. La derogatoria creo que no es un tema y yo creo que nadie está pensando en derogarla
porque además no produce ningún efecto. Ahora, eso es jurídicamente, son consideraciones jurídicas. Ahora, las consideraciones sociales y las consideraciones políticas, yo concuerdo con lo que dicen los firmantes de los acuerdos de paz, tanto de un lado como del otro, que volver a la vida social jurídica, el juzgamiento de lo que pasó en la época de guerra, es una locura en este momento. Es meternos en un pleito de lo más, o sea, tonto en el sentido de que políticamente es autodestructivo, no es tonto en el sentido de que son bienes jurídicos importantes para los fallecidos y sus familiares, pero que como sociedad vamos a salir perdiendo. Bueno, de hecho, una ley de amnistía solo se puede explicar sobre la base de un conflicto armado y de un mecanismo que permitió el desmontaje del conflicto, porque, digamos, no se ve por ningún lado al FMLN o al ejército o al gobierno en aquel momento firmando la paz sin tener una ley de amnistía que les permitiera de alguna forma hacer una especie de borrón y cuenta nueva de lo que se había cometido, de ambos lados. Pues sí, porque se dice ahora también que incluso es un mecanismo aceptable a nivel mundial, o sea, en casi todos los conflictos hay esos procedimientos. Es lo natural, de hecho es como la naturaleza de la amnistía, ¿no? Es un mecanismo de reconciliación. Y yo creo que lo que ha sucedido es que hay un sector de la población, generalmente gente relacionada con los derechos humanos o parte de la iglesia, que lejos de ser caritativos en el perdón, tratan de tomar eso como una cuestión que lo quieren hacer valer como un elemento de humillación en unos casos, porque hay algunos de que dicen, mire, yo no pido cárcel, pero sí quiero que se confiesen, que se declaren culpables y los perdono. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pero creo que como sociedad ya no ganamos nada con eso. Y aún el caso de los jesuitas, que ahora se considera como un caso de lesa humanidad. Es que yo no sé si tratarlo de lesa humanidad, es decir, esa es una valoración que tendrá que hacer un juez, pero por lo menos en el caso salvadoreño no lo consideraron. Es un caso más, es decir, han habido matanzas, claro que han habido matanzas, pero yo no aplicaría, por ejemplo, un genocidio, no es que hubo un genocidio. O sea que desconozco cuáles son las valoraciones jurídicas para llamarlo un crimen de lesa humanidad. Sí fue claramente un asesinato, hay que decirlo con claridad, y fue salvajemente hecho contra ciudadanos que no estaban armados, o sea que eso es definitivamente. Pero así se murieron 70,000 gentes en la guerra, o sea que si vamos a empezar a juzgar a todos los que mataron a la gente que no estaban armadas, vamos a empezar en una secuencia de agarrar y agarrar y agarrar. Entonces, yo creo que si bien es cierto, hay razón moral para decir, nosotros quisiéramos saber quiénes fueron, pero socialmente, eso ya pasó hace 20 y tantos años, debería ser más bien como un detalle histórico para conocerlo, pero ya no seguir en eso, porque todavía los líderes que... Vaya, yo le pongo este caso, políticamente hablando, ¿qué sucede? Los militares que estuvieron en eso ya no son gente políticamente activa, son ciudadanos que andan por ahí. Sí, exacto. Pero del lado del frente, casi toda la dirigencia del frente estaría metida en dificultades de juicio por temas de la guerra. Entonces ahí tendría un ministro de seguridad demandado por una matanza en la guerra, un vicepresidente demandado por matanzas en la guerra. Y así le puedo seguir mencionando más. ¿Qué sentido tiene? De acuerdo. Si al fin de cuentas ellos ya están en política, ya llevan una vida ciudadana honorable, ahí quedémonos. Voy a otra pausa. ¿Qué se debería hacer, digamos, tanto Arena, FMLN, los involucrados en esto? ¿Qué hacer? ¿No será que deberían de tener un planteamiento todos unánimes sobre qué hacer con la ley de amnistía? Es decir, ponerse de acuerdo y decir, bueno, miren, estos casos ya no los toquemos porque sería volver a esto. ¿O qué es lo que hay que hacer? Vamos a la pausa y regresamos. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros.
Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Bertrán Galindo, ¿no será que ha llegado el momento en que los sectores políticos en este país, quienes participaron del conflicto, se sinceren un poco ellos mismos internamente, pero también con la sociedad, y digan, miren, hay cosas en las que no sigamos dándole vuelta? Usted decía cómo cada sector está involucrado en el pasado conflicto, el FMLN, que tiene casi toda su dirigencia y que también están señalados. Por el otro lado, estos militares que ahora, dice usted, ya no están activamente, en términos políticos, no están activos, ni militarmente, desde luego. Entonces, ¿pero no será que nos hace falta un poco de sinceridad? Yo creo que sí, y aquí hay que decirlo con nombre y con apellido. Esa sinceridad creo que viene del lado del frente, la que hace falta. Porque el frente, como líderes políticos, no están interesados en la amnistía. Pero el problema es que la mayoría de los movimientos que están en contra de la amnistía son movimientos que son afines al pensamiento de izquierda del frente. Entonces, en el pasado han sido aliados importantísimos. Entonces, lo que creo que está pasando es que ellos, por no enemistarse con este sector, no toman una posición franca de frente de la sociedad. Entonces andan siempre tomando posiciones por debajo, pero por el otro lado, aparentemente respaldando a estos movimientos anti-amnistía. Y lo pudo ver en la votación de la mayoría. Creo que eso es el ejemplo más claro. Ellos no votan, pero estuvieron prestos a firmar el decreto para que se fuera para acá presidencial una hora después. A pesar de que argumentan de que hay una obligación, dice, de los directivos de firmar. O sea, pues sí, pero ya le he comentado, la historia, es decir, dígame por qué no firmó el presidente de la asamblea, porque él consideró que eso le podía afectar su carrera política y se hizo el loco, se fue al baño o algo hizo. Sí, sí. Es decir, ese tipo de cosas pasan. Entonces, creo que ahí hay un doble discurso que no es sano. Por eso nosotros insistimos que debe haber un acuerdo político. Ayer le estaba escuchando al doctor Fabio Castillo decir que necesitamos los segundos acuerdos de paz en la paz. Y me parece que es una frase que hace mucho sentido. Tenemos que actualizar los acuerdos, tenemos que ponerlos en la modernidad del país y eso nos permitirá enfrentar la seguridad sin un elemento ideológico, enfrentar toda esta reforma política como debe ser enfrentada y definir las posiciones económicas sobre lo que es déficit fiscal, endeudamiento, política macro general del país. De lo contrario, vamos a seguir en este pleito permanentemente y yo creo que no nos conviene. Y parece que hay actores políticos coincidentes con este argumento del doctor Fabio Castillo, porque ya en el pasado, incluso en este mismo espacio, don Hugo Barrera, dirigente del Partido Arena, también ha planteado lo mismo, la necesidad de hacer una segunda generación de acuerdos de paz en este país, obviamente sobre la base de lo que se hizo en el pasado, pero teniendo también presente los problemas actuales, ¿no? Sí, yo lo que creo que la sociedad ahora está... Habemos un grupo que estamos impulsando esa nueva concertación, lejos de las posiciones dogmáticas dentro de las posiciones radicales. Hay otro grupo de ciudadanos que en su derecho quieren acciones más definitivas y hay otros que están en el juego tradicional. Pero creo que como sea, vamos a irnos acercando más a ese nuevo acuerdo porque es fundamental. No importa quién gane las elecciones que vienen en el 2014, va a requerir del apoyo de todos. Entonces, a mí se me hace que es como obligado. Ojalá que el liderazgo lo pueda ejercer el presidente, porque no veo a nadie más que lo pueda hacer, pero lo tiene que hacer con una gran franqueza, con una conciencia de que él ya no va a seguir, o sea, que él juega un rol y puede dejar como legado a El Salvador un acuerdo de esta magnitud.
En ese sentido creo que tiene una gran oportunidad el presidente, pero tendría que cambiar esa forma que tiene él de hacer las cosas, para que dice algo, pero después hay una serie de cosas que no suceden. De hacerlas y quizás de decirlas también, ¿no? Y Porque de a veces... decirlas. Entonces yo sí creo que en la medida que él comprenda que su legado histórico, el legado de su gobierno puede ser generar ese segundo acuerdo de paz en La Paz, como dice Fabio, sería algo maravilloso. Pero bueno, volviendo, sí se requiere de mucha sinceridad, o sea... Sí, es que hay que poner todo sobre la mesa, creo yo. Es decir, por ejemplo, si el Frente se declara partido democrático en el sentido de la Constitución, pues que lo diga y que renuncie a cualquier otra forma de pseudo democracia, como la democracia participativa o los congresos de barrio y todo ese tipo de cosas. Pero eso debe quedar sobre la mesa. Si va a respetar la propiedad privada, si acepta el concepto de la función social, qué entiende por función social, cuál es el límite que ellos visualizan para eso, en fin. Eso va creando ya las certezas para los inversores, para los ciudadanos, para las otras fuerzas políticas, pero todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y me parece que ahí hay muchas cosas escondidas. Bueno, y que de hecho sobre el tema de estabilidad jurídica del mensaje que se manda al exterior no hemos hablado. O sea, todo esto que está ocurriendo, porque el año pasado tuvimos menos 79% de inversión, o sea, es bastante delicado para el país, ¿no? Vamos a dedicar los últimos minutos porque vamos a la pausa para que me hable un poco de cómo lo está viendo usted en términos de qué condiciones se deben de generar ante una situación económica que tenemos tan crítica. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Galindo, para cerrar, sobre las implicaciones, usted no es economista, desde luego, pero bueno, todo este tema de la inestabilidad, de la falta de seguridad jurídica es lo que más aprecian los inversionistas, cómo tener un país que sea estable para poder invertir. No sé, yo me hago pensando en la idea, por ejemplo, de un inversionista que tenga unos 15, 20 millones de dólares para invertirlo en qué país. O sea, cuando ve el enfrentamiento constante entre los órganos, los poderes del Estado en este país, ¿qué mensaje se manda? Claro, y no solo es el enfrentamiento en el corto plazo, de hecho creo que, acuérdese que una decisión de inversión de las que el país de verdad necesita, no estoy hablando de que vengan maquilas que se pueden ir en 3 semanas, agarran las máquinas, las meten en furgones y se van. Sí, no, los estoy capitales hablando de golondrinas. las inversiones, las que hacen construcciones, las que traen maquinaria, las que contratan operarios. La que es de mediano, largo plazo, que se queda 4, 5, 10 años en el país, ¿no? Claro, esa tiene un periodo de maduración de la inversión. Y para eso necesitan saber que el periodo que se le conoce como de retorno de la inversión, que normalmente son 10, Exacto. 15 años, ese periodo las cosas van a estar estables, que las reglas van a estar claras. Pero ¿qué resulta? Lo que yo le estaba diciendo antes, si uno de los partidos está manteniendo una agenda que da la sensación que todavía dentro de ellos mismos no está clara, hay un sector que parece que sí, hay otro que no, hay otro que parece separado, más radical, pero al rato están juntos, es decir, hay una serie de cosas nebulosas alrededor. Yo creo que eso es un tema que hay que aclarar y hay que ponerlo sobre la mesa con mucha claridad. Desafortunadamente, como yo le decía también en el corte, la derecha política en su división está más concentrada en su pleito interno que en tratar de generar las condiciones para evidenciar estas cosas del lado de la izquierda. Entonces, yo creo que eso es desafortunado. Pero bueno, en la medida que todo esto nos pueda llevar a ese planteamiento
a ese acuerdo de paz que estamos hablando dentro de la paz, bueno, eso puede ser, pero de lo contrario, inversionistas de largo plazo no vamos a tener. Hay gente que dice, ¿por qué es que están invirtiendo en Nicaragua? Hombre, están invirtiendo en Nicaragua porque el presidente, con todo y que es de izquierda, dio las señales claras y absolutas que con ellos no estaba pensando meterse, y los otros partidos políticos tampoco quieren meterse con los empresarios. Pues hombre, invierten en Nicaragua, ¿verdad? A pesar de la confrontación política que pueda tener Daniel Ortega, todo el tema Pero es de que la reelección. yo lo que entiendo que el presidente Ortega lo que les dijo, vean lo que hago, no lo que digo. Entonces hubo un acuerdo ahí. Y a partir de ahí, el que se anden peleando entre ellos y que tal cosa, a los inversionistas no les interesa. Y el inversionista lo percibe directamente, ¿no? Con la estabilidad jurídica. Yo entiendo que fue afirmado así. Pero si resulta que acá tenemos un discurso que afirma eso, pero las acciones van en el sentido inverso, entonces estamos en el inverso de Nicaragua. Es, no vean lo que yo digo, sino lo que yo hago. ¿Verdad? Es decir, entonces claro, si los inversionistas empiezan a ver el cambio de reglas, la complicación que está yendo el país, usted puede ir a ver los trámites en el país. De lo que eran hace 3 años a los que son hoy, cada vez son más complicados. Más burocracia. En el Centro Nacional de Registro, en el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, todo va la cuestión de certificados de salud, de nuevas medicinas. O sea, usted habla con todos los sectores que tienen relación con permisos, tramitologías en el Estado y están preocupadísimos. Entonces, claro, no hay reglas claras, se las empiezan a cambiar, las interpretaciones varían. Esas cosas que son detalles no son tema de la gran noticia, pero que al final son los que guían las decisiones de los inversionistas. Entonces, no es tanto el pleito político, yo creo que el pleito político para el inversionista es intrascendente. Es más bien el tema de que ese pleito no derive en una inestabilidad social, que ahí sí les afecta, y que por otro lado las reglas jurídicas estén claras. Pero mientras estemos en la discusión política, creo que eso no es algo que a los empresarios serios es algo que les complica mucho. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Doctor, le agradezco que haya compartido. Muchas gracias, William. Cuídense. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Les invito a que mañana nos acompañe. Estará con nosotros en nuestros estudios Sergio Ramírez Mercado, ex vicepresidente de la República de Nicaragua y también escritor, justamente hablando de la presentación de un libro que tiene programada para esta semana en nuestro país, pero también del contexto político que está viviendo y social, desde luego Centroamérica. Nos vemos mañana.